Bueno, compas, buenas tardes a todos y a todas. Un placer tenerlos y tenerlas acá hoy, compartir con nosotros. Esta charla que estamos haciendo hoy la hacemos en el marco de los 50 años de nuestro Congreso y además dentro del marco de lo que va a ser nuestra novena conferencia. ¿Doceava es? Ay, onceava ya. Pues yo que me quedé para atrás. En la onceava conferencia, Carlos Coitiño. Este, y bueno, venimos haciendo una serie de charlas que son abiertas sobre diferentes temas. Nosotras, desde el Frente Feminista, propusimos esta charla porque ningún cambio se puede hacer si no es a través de la integración de todos y de todas y de todes, porque la lucha de clases en realidad no soluciona todo. Este, y creemos que estos insumos son fundamentales para pensar ese nuevo modelo de sociedad y a la hora de hacer el análisis y discutir en la conferencia qué cosas o cómo vamos a seguir caminando como partido y cuáles van a ser las propuestas de acá hasta la próxima conferencia, por lo menos, sobre los diferentes temas. Así que les damos la bienvenida, yo los y las voy a presentar. Nos acompañan hoy Ana Laura Di Giorgi, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social, y su línea de investigación abarca temas de izquierda, memoria y feminismo. Diego Sempol, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional General Sarmiento, hizo agenda de investigación, se centra en el pasado reciente, memoria, movimientos sociales, masculinidades y sexualidades. También participa en proyectos internacionales centrados en archivos, movimientos sociales y digitalización. Blas Radi, doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como docente de epistemología social en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UBA, y ha promovido desde su trabajo la consolidación de los estudios trans en el sur global. Sos Valentino Vázquez, profesor de filosofía magíster en ciencia política, doctorado en epistemología e historia de la ciencia, ¿correcto? Y Tamara, conocida también de la casa, que es delegada de base en el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras Tercerizados de OCE, donde trabaja hace varios periodos, hace bastante tiempo, sí. Y además integra la Dirección Nacional de FUESI y es responsable de la Secretaría de Género y Feminismos de FUESI. Hoy lo que vamos a compartir acá es un poco sobre lo que es la historia del feminismo, el avance de las derechas y las contradicciones de los feminismos y transfeminismos con la izquierda y las militancias. Así que, bueno, la idea es que cada expositora exponga unos 15, 20 minutos, y bueno, y después abrimos entonces un espacio para intervenciones y preguntas breves, como para poder compartir, y hacemos una segunda ronda para que los panelistas y las panelistas contesten. Así que vamos a arrancar con Ana Laura, para que sí, nos hable un poco de lo que es la historia. Hemos leído el libro además, así que... Bueno, me cayó otro, mira. ¿esto acá? Sí. No, así no, no, se lo puede poner, sí. Muy bien. Así no molesta. Estoy en la tele. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Está buenísimo darnos un tiempo para conversar. Y nos habían enviado unas preguntitas, entonces, bueno, garabateé algunas cosas en torno a esas preguntas. Algunas que son del pasado y otras que son más como del presente, de la coyuntura. Bueno, yo hice mi investigación doctoral sobre la izquierda y el feminismo en los 80, y esa investigación se publicó en
en ese libro que se llama Historia de un amor no correspondido entre izquierda y feminismo, y bueno, les quiero contar un poco, no el libro, sino la historia de ese título. Ese título surgió de un encuentro de militantes feministas con alguien que estaba en la candidatura, en la campaña del... ya no me acuerdo, 2014, 2014, no sé, hace mucho tiempo, hace 3 elecciones. Y entonces había un encuentro de militantes feministas con un candidato y una de las militantes dijo esto: lo que pasa que las feministas, era un evento para feministas, como algo muy parecido a esto, ¿no? Lo que pasa que las feministas estamos bastante cansadas de apostar a la izquierda, ¿no? Tenemos una relación de amor no correspondido con la izquierda, dijo la militante. Y el candidato le respondió: puede ser que sea verdad, que nosotros, que el Frente Amplio las quiera menos de lo que ustedes nos quieren a nosotras, pero si miran afuera, las van a querer menos de lo que las queremos nosotras. Esa fue la respuesta. Muy tóxica, muy tóxica, muy tóxica. Bueno, y yo termino la investigación, termino el libro contando esa situación, y también diciendo que las feministas de la nueva generación no quieren relaciones más asimétricas como esa, ¿no? No quieren más relaciones tóxicas, justamente, ¿no? Que la simetría sea natural, sea naturalizada. Este asunto me parece que, bueno, es una de las cosas que tenemos que pensar. Una cosa eran las feministas de izquierda de los 80, que no veían otro lugar a donde ir o otro lugar donde procesar la revolución feminista que no fuera en el campo de la izquierda, y la situación ha cambiado, ¿no? Entonces por eso traigo esta anécdota, porque me parece que la situación ha cambiado, porque hay una nueva generación de feministas que no quiere una relación asimétrica, tóxica, y porque está convencida y lo ha probado que puede transitar a una transformación, a una revolución feminista sin la izquierda partidaria, ¿no? Porque bueno, esto es toda una cuestión, pero sin la izquierda partidaria. Esto me parece como importante porque hay un cambio generacional ahí muy relevante, y creo que la izquierda partidaria, las izquierdas partidarias, esto no lo ha registrado, no lo logra registrar, que hay una nueva generación, no una, capaz que 2 ya, 2, sí, 2. Las de 30, las de 20, y capaz que hay otra más, capaz que hay 3 generaciones que no quieren habitar relaciones tóxicas, asimétricas, y que están convencidas que la transformación política social se puede tramitar en otro lado que no sea en la izquierda partidaria. Así que eso por un lado. Lo otro es que en esa investigación también constaté que, bueno, esas feministas de izquierda, de las distintas izquierdas, habían hecho un esfuerzo, pero enorme. ¿Todo bien? Sí, me siento. Bueno, que habían hecho un gran esfuerzo de estudio, de elaboración intelectual, de escribir en revistas, de explicarle a los compañeros, de hablar con las palabras justas, certeras, exactas, ¿no? Que habían hecho un gran esfuerzo, y que ese esfuerzo no había sido tomado en cuenta. Y bueno, y hay un cansancio que se hereda de generación en generación. Y esto me parece que también está bueno apuntarlo. En esto del esfuerzo que hicieron las distintas izquierdas, las distintas feministas de izquierda, una gran vertiente, una gran columna de feministas fueron las del PVP. Esa historia no está escrita. No está escrita, así como la importancia que tuvieron las feministas del PVP. Fue muy importante. Estaban las feministas del Partido Comunista y estaban en forma pareja, peleando el trono de la desobediencia, las feministas del PVP. Esa historia no se sabe,
esa historia me parece que es una historia que hay que contar específicamente, y me parece que al PVP de hoy le haría mucho bien, y que se podría sacar cartel, pensándolo estratégicamente y también, o sea, sinceramente, ¿no? Hay que escribir esa historia, porque si esa historia no se escribe, se pierde, ¿no? Un poco estratégicamente y un poco de responsabilidad histórica también. Responsabilidad histórica porque creo que eso hay que dejarlo escrito. Entonces, me parece que a mí me gusta que estemos haciendo esta charla acá, porque, bueno, cuando hice la investigación, una era del PVP y la otra era del PVP y la otra también era del PVP. Bueno, eso hay que reconstruir. Esto era como, nada, una cuestión muy concreta. Entonces, por un lado, que tiene que ver con la tensa relación o el amor no correspondido entre la izquierda y el feminismo. Una pregunta que tenía era, ¿qué gana la izquierda con el feminismo? Bueno, gana muchísimas cosas, gana pensar la desigualdad de otra manera, de una manera mucho más compleja. Ahí no es lo mismo ser una feminista de izquierda que ser una feminista que no sea de izquierda, y creo que ahí la izquierda tiene una gran trayectoria para pensar la desigualdad como una construcción social. Creo que cuesta mucho todavía entender que la desigualdad sexogenérica, lo voy a decir así, es una construcción social, como que se entiende como, pero después no hay una profundización en eso, y eso es como, bueno, se gana, ya solo con eso se gana si se entendiera la complejidad que tiene eso. Si pensamos en el último tiempo, en el último ciclo, ¿qué gana la izquierda con el feminismo? La renovación de la utopía, ¿no? La posibilidad de que la transformación es posible. Eso se lo debemos al último ciclo feminista, se lo debemos, o sea, la idea de que, bueno, hubo un tiempo que era posible cambiarlo todo. Creo que a la izquierda le dio mucho aire, y eso ya solo el espíritu y la posibilidad de la transformación, me parece que eso fue una gran ganancia, contagiarse de ese espíritu de la renovación de la utopía. Y después, por supuesto, ampliación de la agenda, me parece que nos podemos cansar de enumerar, capaz que Diego va por ahí, pero cómo se amplió la agenda de la izquierda en Uruguay a partir de las interpelaciones feministas. Y obviamente hay muchos feminismos de muy distinto tipo, pero creo que sí, el ciclo feminista implicó un debate fermental en múltiples campos, y eso de alguna manera repercutió en la izquierda. Entonces, la ampliación de las agendas, la ampliación de los sentidos de lo político, de la transformación, creo que todo eso lo gana el feminismo, lo gana con el feminismo. Reconocer cosas como, no sé, el debate sobre el punitivismo, por supuesto que hay feministas muy punitivistas, por supuesto que sí, pero también hay otras que están muy preocupadas por eso, y bueno, y ahí me parece que eso es un debate bastante complejo que está bueno retomar. El debate sobre la jornada laboral. Hay una vertiente muy anticapitalista del feminismo bueno, que lo corre por izquierda la propia izquierda. Eso me parece que está bueno. Yo invertiría la pregunta, ¿qué gana el feminismo con la izquierda? Bueno, tengo como una respuesta un poco pesimista también para responder ahí. Si pensamos en la larga historia, ¿no? Pareciera que el feminismo gana poco con la izquierda partidaria, ¿no? Que la lucha a la fagocita, que traduce temas enormemente complejos y los simplifica y los licúa, los rebaja. Creo que ahí hay un problema, que temas que son profundamente complejos y disruptivos terminan siendo traducidos en una forma muy moderada. Pensemos en la transición conceptual, no sé, entre división sexual del trabajo y cuidados, ¿no? Claro, la izquierda viene y compra, ay, los cuidados, lo hacen motivo de campaña de la otra campaña, ni siquiera de esta, ¿no? Y bueno, los cuidados de ningún modo tienen esa capacidad denunciatoria que tiene, no sé, la división sexual del trabajo, ¿no? No señala privilegios, no señala una distribución desigual,
no señala la injusticia. Los cuidados es una palabra que cualquiera, y ahí esto lo ven, porque ahora todo el mundo habla de los cuidados, y cuando la gente habla, todos hablan de los cuidados porque es una palabra que no molesta. Esto me parece que hay que, bueno, pensar un poco qué le pasan a los feminismos, al feminismo, cuando la izquierda los retoma sus cosas, pero al mismo tiempo medio como que fagocita o hace una traducción que baja el contenido de la lucha. Y en este sentido, bueno, ¿cuánto feminismo está dispuesto a tolerar la izquierda? Parece que no mucho. Si nos remitimos a la última campaña. Había otra pregunta, y cierro con esto, que decía, ¿cómo enfrentar juntos el feminismo y la izquierda a la derecha? O a la nueva derecha, o como se llame este bicho que tenemos ahora de reacción conservadora. No tengo la respuesta, pero hoy pareciera que la izquierda o la izquierda uruguaya, una de las maneras que tiene de enfrentar a la derecha o a la nueva derecha es justamente darle la espalda al feminismo o aceptar un feminismo bien comportado. Y esto lo vimos en la campaña electoral, presentando candidaturas. Ella es una feminista, pero de las buenas, ¿no? Bueno, eso no hay otra cosa que nutra más el debate de la feminazi, de la feminista radical y la interpretación de que las feministas nos pasamos 3 pueblos, como dicen las argentinas, ¿no? Y de que el avance de la derecha es culpa del feminismo. Hay un gran sector de la izquierda que suscribe esa interpretación, ¿no? Que el feminismo se pasó 3 pueblos, me gusta esa expresión, y que el avance de la derecha tiene que ver con eso, y que hay que, bueno, no hay que empujar tanto, que hay que ir más despacio, porque si no, solo hacemos crecer a la derecha. Si esa es la respuesta de la izquierda, ahí no hay un camino juntos entre el feminismo y la izquierda para enfrentar a la derecha. Con la apuesta por las feministas buenas, ¿no? Las feministas bien comportadas. Ahí creo que no hay camino juntos para recorrer. Bueno, me quedo por ahí, no sé. ¿Cuánto hablé? No sé. Yo hablo muy rápido. Tamara también habla rápido. Entonces, para hablar también un poco... Por favor. Luego, chao. ¿A quién le doy esto? A Diego. Toca a mí. Ahí se escucha bien. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Yo voy a hacer un poco lo que hizo Ana Laura, como un mix entre el pasado y el presente, digamos así. La relación entre las disidencias sexuales y la izquierda es como muy complicada, ¿no? Convengamos que hubo momentos de enorme confrontación y momentos de colaboración y de circulación. ¿A qué me refiero con esto? Que si vos ves en diferentes momentos históricos, vas a ver que hay, yo sé, las izquierdas latinoamericanas fueron sumamente expulsivas de sus militantes maricas o tortas, porque en esa época ni siquiera se les permitía entrar a las personas trans, pero los que estaban en estos espacios eran claramente violentados, y a veces estos militantes o ex militantes de izquierda llevaban esta cultura de izquierda a sus organizaciones. O sea que hay un proceso de colaboración en algún nivel en donde de repente la militancia homosexual o lésbica de los años 60, 70 aprendió, imitó y siguió de cerca mucho de las estrategias de la izquierda para llevarlas al movimiento social. Y de alguna forma de ahí empezar a releer lo que era la estrategia política de la izquierda en una clave más mixta o más mezclada. La izquierda durante los años 60 y 70 fue muy refractaria a la cuestión de la sexualidad. Esto tiene que ver con una larga genealogía que empieza en la Unión Soviética, que después sigue con Fidel Castro, esta idea de que la revolución no necesita peluqueras o peluqueros, y entonces de alguna forma a partir de ahí se matriza toda la izquierda latinoamericana en un formato profundamente homofóbico y lesbofóbico. ¿tá? Hay muchos autores que han trabajado esto y básicamente han planteado 5 cuestiones que son centrales de por qué la izquierda fue tan refractaria a lo que es la revolución sexual o los aspectos que tienen que ver con la emancipación en clave de las disidencias sexuales.
Uno tiene que ver mucho con esta cuestión del propio imaginario socialista, de que en realidad la homosexualidad es un deterioro burgués, o es un ejemplo paradigmático de cómo el capitalismo corrompe a la población, entonces por lo tanto era inaceptable que se estuviera en las filas propias. El propio Che Guevara, que plantea la moral revolucionaria y que esto de alguna forma es incompatible con un manejo de las pasiones que no fuera controlado y sumamente estrecho, ¿no? Y entonces Che Guevara fue ampliamente leído en la izquierda latinoamericana y esto marcó a fuego enormemente la visión que se tenía. La cuestión de la teología de la liberación, donde muchos militantes de izquierda se formaron y que era también enormemente patologizante de las homosexualidades, las lesbiandades, ¿no? Entonces, muchos militantes que empiezan su proceso de politización a partir de ahí y migran después hacia grupos guerrilleros o grupos de izquierda más radical, mantienen esta matriz moral estructurante que subsiste durante bastante tiempo. Y después está la cuestión del antiimperialismo. El activismo homofílico, que estaba en Estados Unidos en los años 60, era visto como algo gringo, insustantivo, y por lo tanto una forma de intervencionismo estadounidense en los contextos latinoamericanos. Entonces había como una enorme ambigüedad respecto a estos procesos, y por lo tanto, yo que sé, el movimiento contracultural estadounidense, todos los movimientos por la paz, contra Vietnam, eran vistos como dilatorios de una verdadera contradicción social que estaba dándose en el tercer mundo. Entonces cualquier movilización en clave de sexualidad era vista como una mera copia, un ejemplo más de cómo se moviliza en clave imperialista ciertas estrategias activistas o lo que sea. Y por último, estaría la cuestión de la confrontación al modelo de masculinidad militante, ¿no? Que es esta cuestión sumamente masculinizada, heteronormada, cis heteronormada, en la cual la cuestión de una persona homosexual es como imposible. La izquierda uruguaya, ustedes piensen, toda la gente que tiene más de 60 fue matrizada en esto. Y de hecho, mucha de esa gente de más de 60 muchas veces no ha leído mucho. O sea que en realidad su proceso de formación se produjo durante esa etapa y en realidad hasta el día de hoy siguen reproduciendo estos esquemas de pensamiento y de reflexión. Y ustedes piensen, la población que controla el Frente Amplio, básicamente una cantidad son más 60 significativamente. O sea, ahí encontramos un cuello de botella bien importante para el debate, que tuvo momentos violentísimos. Ustedes en los 80 hay enorme evidencia de la expulsión que muchos partidos, muchos sectores del Frente Amplio siguieron haciendo de la diversidad sexual. Les pongo un ejemplo, en el 96, Margarita Prekovich en la Junta Departamental, tratando de contener a los militantes de izquierda, porque se estaba organizando en la Semana del Orgullo, y los militantes que estaban en la Junta querían agarrar a piñas a los militantes gay que estaban en la Junta Departamental, y Margarita conteniéndolos para evitar que la violencia alcanzara. O sea que es un proceso que en realidad empieza a cambiar un poquito en el siglo XXI. Y se produce de una forma bastante ambigua también, porque digamos las cosas como son, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad este tema de lo que eran las disidencias sexuales y genéricas no estaba en la agenda ni remotamente del Frente Amplio y fue instalado sencillamente por el activismo de la diversidad sexual, que logró encontrar algunos aliados dentro del Frente Amplio, que eso es verdad, generacionalmente había un perfil que estaba más alineado con esta estrategia, y que de alguna forma motorizaron los cambios ante una creciente movilización. Pero fue un encuentro estratégico muy cargado de tensiones y que no del todo terminó bien tampoco. ¿A qué me refiero con esto? Se avanzó en una cantidad de normas que son muy importantes y que de alguna forma marcan la diferencia con otros sectores políticos, pero después por sectores del Frente Amplio hubo apropiaciones de esta agenda con fines claramente electorales, ¿no? La forma de diferenciarse de la derecha era decir la agenda de derechos que logramos, ¿no? Cuando eso electoralmente no rindió más, se cambió el argumento y se intentó instalar una narrativa por parte de algunos sectores de que la diversidad sexual era espantavotos y que en realidad el fracaso que se había instalado era por culpa nuestra, ¿no? Y además se nos planteaba a muchos militantes que la Agenda 2030 en realidad había distorsionado los ejes del gobierno, no permitiendo las transformaciones estructurales que se querían.
cuando en realidad nunca hubo una ocasión de hacer una transformación estructural de ningún tipo, y se los estaba tratando de instalar como chivo expiatorio para justificar lo que no se hizo, cuando en realidad lo que se hizo, lo hicimos gracias al trabajo muy intenso de organizaciones sociales muy potentes, y que en realidad fue los que pudimos avanzar gracias al activismo. O sea, se nos castigaba por habernos organizado, se nos castigaba por haber politizado lo que nos pasaba, se nos castigaba por haber contagiado a la sociedad, como muchos sectores del Frente Amplio ya no logran hacerlo, se nos castigaba por alguna forma instalar la centralidad de estos temas en la agenda cuando no se les caía una idea de qué hacer con respecto a otros temas. Y seguían hablando de una especie de neodesarrollismo extractivista, no tiene ninguna estrategia. O sea, el problema acá, me parece a mí, que es que la izquierda, el Frente Amplio desde los 90, que empezó un proceso de soltar asuntos de su agenda, no ha logrado, le pasa también a toda la izquierda latinoamericana, no ha logrado pensar un proyecto alternativo, verdaderamente alternativo a este modelo. Y entonces ahí está el gran problema del asunto. O sea, no hay un sobrediagnóstico de lo que está mal, pero no hay una claridad de hacia dónde hay que ir ni cómo construir ese camino, ¿no? Y en este proceso, ¿no? Tan complejo del vínculo, lo que yo creo es que en realidad muchas veces se ha utilizado la agenda de la diversidad, que ha tratado de, incluso hay instituciones que han tratado de absorber la agenda, lo cual para mí genera enormes consecuencias negativas a la propia agenda. Hay enormes tensiones, hubo en algunos momentos con organizaciones con el nivel municipal, a nivel de los ministerios, o sea, esto ha sido como muy público en diferentes gestiones. Yo lo que creo que el problema acá es que buena parte del Frente Amplio sigue pensando que en realidad me llama la CIA, te voy mirando todo. Pero ofrecerte un crédito. Ahí va, debe ser eso. Parte del Frente Amplio sigue pensando para mí que en realidad el proyecto de transformación no tiene nada que ver con problematizar el binarismo, que no tiene nada que ver con desestabilizar las sexualidades, que no tiene nada que ver con pensar la relación entre los géneros. Esto es de una pobreza analítica y política muy importante, tiene que ver con que hay gente que sigue sin entender cómo la clase social trabaja colaborativamente con las dimensiones de género, con las dimensiones de sexualidad y las de etnia, raza para construir la jerarquía social, y cómo en realidad cuando la clase falla, el género apuntala, cuando el género falla, está la etnia, raza para hacerlo, o está la sexualidad, y en realidad la clase social se construye en este diálogo sumamente estrecho e intenso. Por lo tanto, pensar un proyecto de emancipación o transformación sin estas dimensiones es seguir errándole al bizcochazo. Pero el uruguayo es muy fiel a su carril y tiene como grandes dificultades a veces para asumir lo nuevo, ¿no? Y entonces es muy notorio en los debates intergeneracionales cómo esto sigue siendo sumamente refractario por los espacios que circulo, ¿no? Incluso ahora empiezo a ver sectores juveniles que empiezan a estar como más alineados de nuevo con esta idea de que basta esta estupidez, basta estas banalidades, vamos a la carne de la desigualdad que es la clase social y olvidémonos de estos asuntos. ¿Qué podemos hacer con respecto al avance de la ultraderecha, que es notorio? Yo diría la ultraderecha, pero además diría los grupos neopentecostales, que llegan donde el Estado no llega, que producen red social donde no hay red social, que hacen contención a los problemas de salud mental bestiales que tenemos como sociedad, que generan alternativas económicas cuando el Estado no da alternativas económicas y que se meten en lugares donde ya ni siquiera las trabajadoras sociales se meten. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y bueno, yo lo que creo que lo peor que podemos hacer como izquierda es suavizarnos. No se puede gobernar con miedo. Yo lo que creo es que hay una vacilación permanente y una especie de te bajo si haces mucho ruido, una especie de no hagamos solas, que en realidad lo que termina instalando es una cosa como lavada que no termina de convencer a nadie y que va a terminar en realidad enajenando lo poco que queda. Yo creo que hay una lectura muy poco clara sobre esto, ¿no? Y bueno, y lo mejor que podíamos hacer como
ante el avance de la ultraderecha es tener un debate político fuerte y sostenido para de alguna forma construir nuevos consensos políticos y avanzar, no quedarnos y retroceder y retroceder y retroceder. El escenario en la región nos demuestra que esa estrategia no es muy viable y que acá se podría explorar otro tipo de cosas. Y sigue siendo muy difícil habitar los espacios políticos. Yo básicamente soy militante social, he tenido como una fugaz, un fugaz tránsito por la militancia político-partidaria, pero mis amigos todos militan en partidos políticos, y yo siempre me acuerdo de Nicky Johnson, que tiene como toda esta categoría que está trabajando global de la violencia política, ¿no? En clave de, y había que hacer una adaptación para las disidencias sexuales, ¿no? De cómo de alguna forma se nos exige ser completamente heteronormados y negar nuestra identidad, nuestras presiones culturales, nuestras propias trayectorias para ser simplemente incluidos dentro del ciclo. O sea, en realidad se nos pide negar absolutamente todo lo que somos para de alguna forma confirmar las lógicas solemnes del poder que siguen de alguna forma vivificando al macho, blanco, hetero, machirulo, insoportable, que sigue de alguna forma controlando la gestión en todos lados. Entonces, es una tensión que muchos de mis compañeros y compañeras se enfrentan todo el tiempo, ¿no? De cómo lidiar con eso para no ser excluidos, pero al mismo tiempo cómo no mantener cómo evitar no perder ciertas características que son intrínsecas y que está bueno como empezar a hacer desplazamientos. Hay toda una discusión ahí, creo que nos deberíamos como disidencias sexuales pensar mucho más esto colectivamente, que no solo es un problema de uno o otro, sino que en realidad uno puede empezar a ver patrones muy claros de cómo se repite estas formas de golpear, no solo de la derecha, sino también dentro de la propia izquierda, y que nos permitirán como construir argumentos más colectivos y más eficaces. Bueno, en principio me quedo por acá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sería entonces Blas y Soc, que van a hacer la ponencia. Empiezo yo. Esperen un segundo porque tengo como un cuello un poco como largo. Ahí quedó. Perdón. Gracias. Ahí. Bueno, yo no voy a hablar 15 minutos, así que aprovecho para decir cosas que no tienen mucho que ver. Primero que, como yo sabía que quienes iban a estar en la mesa, las primeras preguntas que tienen que ver más con historia, las dejé de lado, porque me parece que no tenía mucho para aportar desde ahí. Entonces, con Blas nos centramos en las últimas preguntas que tienen que ver más con la relación hoy y también con esa mirada del futuro. Pero lo que quería decir que no tenía que ver es que hace poco yo leí una novela de una filóloga española que se llama Mar García Puig, que ella escribe cuando asume la banca es del Podemos, y a la vez también tiene mellizos. Entonces, bueno, cuenta un poco como su vida política y su vida de madre, y hace todo un estudio sobre la locura después de la maternidad, que me parecía que tenía que ver, pero ¿por qué la estoy nombrando? Ella al final, cuando pone la bibliografía, hace algo que a mí me parece muy lindo, y es que dice cómo llegó a todos los saberes. Entonces nombra tipo la amiga que le trajo esta revista, la bibliotecóloga, etc. Entonces yo quería como empezar por ahí, decir por ejemplo que Ana Laura yo hice un curso con ella de epistemología feminista, y yo ahí conocí como algunas cosas que no conocía. Diego, cuando hace millones de años, cuando yo estaba en el IPA, con Ovejas Negras, tuvo millones de años. Millones de años, en otro tiempo que no es el de ahora. Bueno, que era lo único que había en ese entonces, nadie hablaba de nada. Bueno, para mí fue como significativo. Y después habla Ray, que lo conocí cuando yo vivía en Buenos Aires, que le mandé un mensaje que me quería unir a una cátedra de estudios trans, y me citó para un café para decirme que no existía la cátedra. Pero me pareció muy curioso que el profe igual te invite a decirte que no existe la cátedra y que las razones por las cuales no existe más. Entonces, bueno, y a ti que te estoy conociendo hoy. Bueno, nada, como eso me parecía como lindo, que justo me toca compartir mesas con toda gente que hace lo que yo pienso. Bueno, como les decía, vamos a hablar más que nada de las preguntas. Tengo acá en el celular, así que voy a leer algunas partes. A mí lo que me interesa es que pensemos lo trans no solamente como una categoría identitaria,
Es decir, una persona dice, yo soy trans, es una categoría identitaria, en tanto define su identidad, sino que pensemos lo trans como un eje de opresión más. Es decir, por ejemplo, Ana decía recién de que a veces a la izquierda tiene como, no sé, discursos medios licuados, etcétera, y no habla de cuidados, y cuidados es como una palabra que no incomoda, y todo lo que esconden atrás los cuidados, etcétera. Entonces, bueno, más que hablar como de utopías, me interesa a mí como pensar las violencias. Y una violencia específica que tiene que ver con este eje de opresión, que es lo trans. En Uruguay tenemos una ley integral trans que es revolucionaria por muchos sentidos. Primero, porque permite que las personas en Uruguay puedan cambiar sus registros, operarse y hormonizarse, o ninguna de esas tres, ninguna de las tres condiciona a la otra, y en la mayoría de los países del mundo eso no es así. Así que eso creo que como que está bueno decirlo, porque en verdad no sucede en el resto del mundo, así que Yabras no va a hablar de Argentina. Sin embargo, eso no significa que esta violencia que les hablaba al principio no exista. Entonces, ahí nosotros nos gusta hablar de, cuando digo nosotros estoy hablando como del activismo trans o de los estudios trans, de un tipo de violencia que es la violencia cisexista. ¿Qué sería la violencia cisexista? Bueno, presuponer que todas las personas son cis, es decir, que se identifican con el género asignado al nacer, y bueno, como que son más auténticas, digamos. Digamos que, para decirlo más llanamente, la mirada a las personas trans, por lo general, siempre es desde una patología o desde la condescendencia. No existen como otras miradas. Y esa mirada ay, qué palabra tan rara. Gracias. Bueno, genera esta violencia, que es la violencia cisexista. También podemos hablar de lo que es la cisnormatividad, y es la forma en que las instituciones, y también podríamos pensar los partidos, generan su sistema de castigos y de premios en base a que hay personas que son más válidas que otras. ¿Cuáles serían en este caso? Las personas cis. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece que estos conceptos son interesantes que los tengamos a la mano, porque nos permiten pensar mejor la violencia y la violencia de género en general, y salir un poco de, no porque no exista y no sea real, y sí que existe y es muy real, y nosotros lo sabemos mucho como uruguayos, la violencia de hombres cis hacia mujeres cis, pero para que podamos pensar un poco más complejo la violencia de género, estas categorías no sirven, ¿sí? Porque bueno, hay violencia de género que no necesariamente se produce de esa forma, aunque esa existe también, ¿sí? No es una guerra, digamos. Bueno, después con respecto al Frente Amplio, a mí me parece, pero yo estoy medio como en una cueva en este momento, entonces quizás estoy desactualizado, que a diferencia de otros países, en el Frente Amplio todavía no existe un feminismo institucional, blanco, antitrans que tenga el micrófono. Yo no lo veo como en otros países que tienen como muchísimo poder, no lo veo eso. Quizás exista y yo no lo conozco, pero me parece que no. Sí, dentro del movimiento feminista hay grupos que son totalmente trans excluyentes, y bueno, eso es como parte de las tensiones dentro del movimiento feminista. Ahí me gustaría como también pensar de que muchas veces estos movimientos trans excluyentes están pensando más que nada en las transfeminidades. Y después estamos como las transmasculinidades, que hay algunos sectores de lo que podríamos llamar transfeminismo, porque se autodefinen así, que no es que rechacen a las transmasculinidades, pero como que yo voy a tirar esta como hipótesis. Las categorías quizás que tengan o que están como al alcance no ayudan a poder integrar a las transmasculinidades. Entonces, bueno, ahí hay como un ruido que muchas veces ese ruido se resuelve de una manera amorosa y otras veces no, con la expulsión, etcétera. Pero bueno, ahí hay algo con las transmasculinidades, esto de, bueno, como que elegimos ser el enemigo. Entonces, ¿qué te pasa? Bueno, ese discurso está, y me parece que
que hay que hacer algo con eso. Y después, algo que más como global que yo quería decir es que, voy a leer un poquito. No voy a leer. Está como esta idea de volver al pasado dentro del Frente Amplio, y sería como volver al 2019. Entonces la mirada está como, bueno, volver al pasado. Y a lo que vamos a hablar nosotros, pareciera, por ejemplo, la cuestión trans, que ese pasado fue un pasado sin sexismo. Y en verdad, más allá de que en el pasado se aprobó la ley trans, ese pasado nunca existió. Eso no significa que nosotros no podamos criticar el gobierno de la coalición y decir todas las cosas que haya que decir. Me parece que en Argentina pasa un poco lo mismo con algunos sectores peronistas que tienen todo el discurso político hacia el pasado. Y eso es muy propio de la derecha. Entonces, es muy loco que la izquierda construya políticamente su discurso mirando al pasado, porque además de ser falso, no es potente políticamente. Entonces ahí yo pensaba que hay algo, vos citabas recién a Nikki Johnson, yo la voy a citar también, ella, la otra vez compartimos una mesa y ella hablaba de un artículo que tiene donde analiza cómo la ley no me acuerdo cómo se llama, la de cocrianza, bien, cómo esa ley tomó muchos conceptos del feminismo para boicotear, ¿no? Todo eso es mal. Y bueno, y hay muchos casos de esos, ¿no? Por ejemplo, Trump hablando de racismo, refiriéndose a colonos blancos de Sudáfrica y acusando al Estado sudafricano de ejercer, bueno, cualquier cosa. O, yendo para la cuestión trans, decir que una persona, que las personas trans tenemos un privilegio por identificar, por la ley trans o por la ley de identidad de género, eso es un privilegio, o que la posibilidad de que las personas trans puedan tener hijos, hijas, hijes, vulnera los derechos humanos de las infancias. Entonces ahí está como el discurso de los derechos humanos, pero todo da vuelta. Entonces, bueno, hay algo ahí en el lenguaje que la derecha, no sé si es que le ha robado, o cuál es la palabra, a las izquierdas poner, o a los feminismos, a los transfeminismos, o a las diversidades, pero también lo podemos ver al revés, esto que yo les decía de la izquierda asimilando las cuestiones de la derecha, porque están los dos mirando al pasado, y no hay nadie que esté mirando al futuro. Entonces eso me preocupa y mucho. Y un poco como para terminar, algunas cuestiones que me parecen importantes. Yo como que cosas que tengo ganas de decir que no sé si contestan las preguntas. Eh, a veces dentro de los movimientos sociales tenemos como este lema de llega una, llegamos todas, dentro de eso capaz dentro del movimiento feminista o dentro del movimiento de la diversidad, llega une, llegamos todos, etcétera. Y a mí me parece como medio peligroso eso, por más que obviamente que los panfletos son panfletos y tienen otras cosas, pero es primero porque es cargar a la persona de algo que no necesariamente va a poder hacer, porque nadie podría hacerlo, y porque el Estado no funciona así, pero además me parece peligroso cargar, bueno, entonces llega una feminista, entonces va a haber política feminista, porque llega una, llegamos todas. Y si no se cambia la vida material de las personas, no existió ese cambio. Entonces, no me gusta mucho esa frase porque me parece que puede esconder los mecanismos de poder. Eso, por un lado, como que no iría por ahí. Y como para terminar, después algo que me parece que yo veo que me da mucho miedo en este periodo, que capaz que todos tenemos con mucha ansiedad, o por lo menos yo vivo con ansiedad, de que hay que hacer muchas cosas porque igual por ahí se viene algo que es peor. Entonces vos tenés que dejar armado cosas. Y sentís que nadie está haciendo eso, entonces te da ansiedad. Pero me preocupa, por ejemplo, que se generen dispositivos de control que dependan mucho de las personas particulares que lo llevan a cabo y que después cuando cambie el gobierno, eso va en contra de las personas, porque vos ya generaste ese mecanismo. Entonces eso me parece como muy peligroso. Yo creo que hay que siempre hacer política como pensando que va a pasar lo peor para que queden cosas.
Y estoy pensando, por ejemplo, en las personas trans y en los dispositivos de salud, estoy pensando en las personas trans y en cuestiones de registro. Pensaba yo, por ejemplo, si bien la ley no pide que para la hormonización vos tengas que pasar por psicólogo, la mayoría de las personas trans se lo piden. A veces está bueno que te ofrezcan el psicólogo porque lo necesitas, pero no es un requisito necesario. O sea, entonces las mutualistas se hacen muchas veces, hacen cosas que están por fuera de la ley. Y en verdad uno podría, por ejemplo, incluir a las personas trans en, ¿vieron cuando las personas que tienen posibilidad para acceder a un psicólogo, por ejemplo, en una mutualista, un ACE, que lo atiende un comité de recepción y hay ciertas poblaciones, entre ellos estamos los docentes, como población vulnerada, bueno, podrían estar ahí las personas trans y capaz que esa persona no va al psicólogo en el momento que va a tomar hormonas, pero no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Son como cuestiones que vos podés hacer política que siento que no lo están haciendo. Después creo que también con el tema de las personas trans y la diversidad está todo muy apuntado al poder legislativo, porque claro, hacer leyes es lo que da crédito político. Pero por ejemplo, con la cuestión, capaz que la ley trans no tenés que cambiarla. No necesitas una ley no binaria, por ejemplo. Vos no necesitas eso, porque si la ley trans ya tiene muy buenas definiciones. O sea, lo que necesitas es un poder ejecutivo que haga cosas. Lo que pasa es que esas cosas que van a hacer son muy invisibles y nadie se lleva el crédito. Pero bueno, si no se hace el trabajo invisible, no se cambia la vida. Y por último, eso con respecto a la salud, de la educación, me parece que espero, yo creo que hay cosas que están sucediendo, de bueno, que la ESI sea, creo que era una pulseada que la dio muy mal el Frente Amplio en los periodos anteriores, porque no sé a quién estaba escuchando, porque había como sectores que estaban diciendo una cosa y otros estaban diciendo otros, realmente es hasta llamativo. Así que espero que esa se gane, pero ahí tengo como algunas preocupaciones y son las siguientes. Yo siento que con la cuestión trans pasa quizás lo que pasaba con, lo voy a llamar de esta forma que me suena un poco raro, la homosexualidad en los 90. Entonces yo cuando, por ejemplo, cuando iba al liceo, era la Reforma Rama, y había un espacio que había inventado Rama que era espacio adolescente. Entonces espacio adolescente era como vos ibas y decías los problemas que tenías por ser adolescente, real. Era un espacio curricular abierto. Entonces el espacio adolescente decían, bueno, vamos a hablar de los problemas de los adolescentes. Embarazo, drogas, tatuajes, homosexualidad. Entonces todo mal el enfoque pedagógico, ya estaba mal desde el vamos. Entonces a mí me preocupa con la cuestión trans de que se individualiza la cuestión o se reduce a cuestión que tiene que ver solamente con los pronombres o solamente con los baños, etcétera, y no se piensa como en estructura, esto que hablábamos al principio de cisexismo. Entonces, obviamente que los pronombres son muy importantes y obviamente que pensar los baños es muy importante, pero no puede pasar de que un liceo no sé, tenga un protocolo y que individualice todo el problema en una persona. O sea, pasa también con las cuestiones de acoso, ¿no? Pero ahora yo pensando en lo trans. Entonces, bueno, espero que las discusiones sobre la ESI vayan en un buen camino y que no terminen mirando lo trans de una forma enferma, que justamente es lo que desean no hacerlo, pero a veces las prácticas apuntan para ese lado. Bueno, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. Es un gran honor para mí estar acá compartiendo esta charla con ustedes. Tuve que pensar mucho cómo organizar la presentación y decidimos con Sof cómo sintonizar con algunos puntos en común. En primer lugar, quiero aprovechar para contar una cosa, porque surgió a propósito de esta conversación. Efectivamente, nos encontramos en Buenos Aires, donde yo trabajo en la Facultad de Filosofía, doy clases ahí, y durante un tiempo coordinaba una cátedra libre de estudios trans, un espacio lindo ad honorem, que se vio atacado por el feminismo antitrans, y que eventualmente decidí cerrar para no exponer a sus integrantes a la violencia. Sobre todo porque la institución inclusiva, defensora de los derechos, miraba para otro lado. Y a mí me parece importante empezar por acá, porque
con mucha frecuencia se da por hecho con esta fórmula que tiende como a eclipsar la conversación, que es la del transfeminismo, que hay una afinidad natural entre las personas trans y el feminismo. Y especialmente con el fenómeno antitrans que vemos dentro de los feminismos, debería quedar claro que no. Entonces, yo sumaría acá un tercer elemento vinculado con el activismo trans, o las políticas y los estudios trans a la mesa, como parte de este nudo problemático o estas relaciones de tensión y colaboración. Hablábamos de feminismos y la izquierda. Bueno, sumemos también al activismo trans como un actor que en muchos casos es independiente y tiene sus propias relaciones y sus propias tensiones. Así que, en primer lugar, yo voy a ir siguiendo mis notas, así me aseguro de decir todo lo que preparé, todo lo que fui pensando en estos días. Yo pensaba, bueno, las preguntas que nos formularon apuntaban a cuestiones respecto de la relación entre el transfeminismo y la izquierda. Lo primero, por una cuestión de honestidad que yo debería decir respecto del transfeminismo, es que es un nombre para un contenido incierto. Si examinamos los movimientos que se llaman a sí mismos transfeministas o la literatura, vemos que eso eh, hace referencia a una serie de fenómenos muy distintos. Y el lugar de las personas trans también es muy distinto. A veces ni siquiera es un lugar para las personas trans, son proyectos que van en otra dirección. Así que por eso yo pensaba en un término con un contenido incierto respecto del transfeminismo y me preguntaba, ¿es posible decir lo mismo respecto de la izquierda? Y pensaba, bueno, en cierta manera sí, porque aunque no son arbitrarias en política, izquierda y derecha son categorías contextuales, son categorías relacionales, y su contenido se define comparativamente dentro de cada país y dentro de cada época. Y claro, cuando la ultraderecha gobierna, como es el caso en Argentina, corre el centro de gravedad hacia su lado y la referencia de todo lo que existe, que pasa a ser la izquierda. Imagínense que hoy por hoy en los discursos del presidente argentino figuras fascistas son de izquierda, ¿no? Y él las referencia como figuras de izquierda. Claramente, sobre todo en diálogo con personas que no viven en Argentina, el reconocimiento característico como la izquierda es el reconocimiento del progresismo. Y en todo caso, eso yo creo que debería ser una pregunta importante, porque con frecuencia la idea es, bueno, en Argentina gobierna el progresismo, gobierna la izquierda, hay un gobierno de izquierda. Y para quienes además somos militantes de izquierda, eso nos hace un cortocircuito importante también. Pero a propósito de esta pregunta y con estos deslizamientos que suele implicar, o por lo menos con los que yo me encuentro cuando estoy fuera de Argentina, yo pensaba, en diálogo con lo que señaló Sof, hacer referencia a una serie de cuestiones preocupantes respecto de la relación entre movimientos sociales, feministas y trans, y el progresismo, o de la diversidad quizás, y el progresismo, sobre todo ante esta expectativa que se manifiesta muchas veces relativa al retorno como horizonte. Que, bueno, obviamente en Argentina también lo encontramos, y es una expectativa que desatiende un montón de problemas que, bueno, son problemas que deberían estar sobre la mesa y de los que deberíamos aprender para no volver a caer en ellos, ¿no? Y, por supuesto, son problemas que se ignoraron durante administraciones progresistas. El primero, que es fundamental, es esta suspensión continua de la crítica interna, ¿no? En su momento la crítica le hacía el juego a la derecha, que era un fantasma por venir. Hoy la crítica está absolutamente clausurada porque tenemos que hacer un frente único. Entonces, nunca es tiempo para la crítica. La crítica es un lujo que no podemos darnos y en todo caso es lo que marca la salida de una persona de un espacio porque no suma. Entonces, hacer
referencia al cisexismo dentro de los espacios feministas, o al modo en que las administraciones progresistas se volcaron a la administración de la miseria cuando tuvieron oportunidad, es algo que no se puede decir sin pagar las consecuencias y pagarlas realmente muy, muy caro. Ayer, bueno, yo estuve participando en un congreso que está sucediendo ahora acá en Montevideo de Ciencia, Tecnología y Sociedad, y pensábamos en esto a propósito de una serie de desafíos de la universidad. Ustedes saben, hoy por hoy en Argentina se habla directamente de cientificidio para dar cuenta de las políticas de desmantelamiento del gobierno respecto del sistema de ciencia y técnica y de la educación pública. Y bueno, en general, ante un contexto semejante, la respuesta inmediata es, bueno, hacer un frente único para resistir. Y, por ejemplo, en muchas manifestaciones, sobre todo en manifestaciones relativas al presupuesto, cuando se hace la comparación entre el presupuesto de este año y el de el 2023, y se ve el descenso, ¿no? El recorte, el impulso inmediato de algunos sectores progresistas es: necesitamos el presupuesto del 2023, pero el presupuesto era bajísimo, ¿no? En una universidad como la Universidad de Buenos Aires, donde hay 11.000 docentes ad honorem, ¿por qué vamos a pedir un presupuesto que era insuficiente? ¿De qué se trata esa propuesta de retorno y qué resignación implícita supone, ¿no? Y sin embargo, por lo general son espacios que son impermeables a las críticas. Eh, y por supuesto, esa, ese bloqueo respecto de las críticas implica que nunca es tiempo para pensar en las condiciones materiales de existencia de esas instituciones, en las condiciones de sus trabajadoras y trabajadores, las condiciones precarias de explotación, autoexplotación y demás. A propósito de esto, de la crítica en suspenso sobre las condiciones materiales de existencia, yo pensaba, el gobierno actual desmanteló las políticas de género, todas las que pudo, ¿no? En la medida que pudo hacerlo, lo hizo. Hay algunas que caen bajo la competencia de las provincias o los municipios, y con eso no pudo hacer nada. Entre esas políticas que desmanteló está el Ministerio de Mujeres y Género. No le costó nada tirarlo abajo, porque era una estructura desmontable. Creo que había 19 personas con cargo de planta permanente, el resto de la gente ni siquiera las tuvieron que echar, simplemente no le renovaron el contrato. Y eso era parte del problema, ¿no? El compromiso con las políticas de género era un compromiso de papel. Pero la crítica no podía hacerse porque le hacía el juego a la derecha. Un segundo problema que hace difícil pensar y acompañar esta lógica de retorno es este uso cínico que hacen los gobiernos y los estados de una serie de medidas de protección o de respaldo a la población LGBT como si fueran instrumentos de relaciones públicas. Esto es lo que habitualmente se llama pinkwashing. Se instrumentaliza la promoción de derechos o de políticas, sobre todo aquellas que, por supuesto, no implican presupuesto. Las políticas simbólicas son las más bienvenidas, y a lo que vimos, sobre todo en la administración anterior, fue una inversión fantástica en vocales, ¿no? Como que el gobierno invertía la E, era una de las políticas favoritas porque no implicaba ningún tipo de presupuesto. Y por supuesto, tampoco salarios para las personas que más lo necesitaban, ni trabajo, ni vivienda, eran otros tipos de programas. Y por supuesto, no quiero decir que estoy en contra de estas políticas. Lo cierto era que eran las políticas que no implicaban recursos y que en ningún momento eran una puerta abierta para el desarrollo de esas políticas tendientes a mejorar las condiciones de existencia de las personas. Y que además eran utilizadas sobre todo en contextos muy críticos, ¿no? En contextos donde el gobierno necesitaba de alguna manera darse una pátina moral por alguna razón, ¿no? Como surgían en ese contexto. Por eso se habla del pinkwashing como este lavado de cara, ¿no? Un trabajo conjunto muchas veces del gobierno con activistas
eh, y, y la inversión de recursos en el desarrollo de políticas que operan fundamentalmente en un nivel simbólico, y tienen como efecto mostrar esto, que el gobierno y que el Estado es un paraíso inclusivo donde está todo fantástico. Eh, en la misma línea, una técnica que vimos tristemente ser, o una estrategia que vimos tristemente ser implementada a menudo y que esperaríamos que no regrese, es esta que se llama tokenismo, florelismo, es esta técnica de gestión de conflictos que son conflictos que derivan de demandas muy concretas de participación de grupos marginalizados, son demandas que implican un rechazo al papel pasivo que históricamente se les atribuyó y que apunta a transformarlo, garantizando que estas personas estén presentes en todas las instituciones democráticas y que sean las personas que lideren las decisiones o los diseños de políticas que afecten sus vidas, pero bueno, eso generalmente se resume en la selección de una persona, ¿no? Un número mínimo, y generalmente es uno, una persona que pasa a formar parte de una institución y que es una persona que responde, es la que menos incomoda, para decirlo rápidamente. En general es una persona que incomoda poco porque está alineada con intereses de un partido que opera verticalmente y entonces, bueno, no es la persona que va a sostener el no en una reunión. Esto además con el consecuente problema de la figura de, que es algo que obviamente no se discutió en Argentina, en contextos donde la crítica está prohibida, eh, la figura contradictoria de los activistas funcionarios, ¿no? Los activistas que están de los dos lados del mostrador, eh, y en contextos de crisis son las personas que de un lado, bueno, a propósito de la universidad, recientemente contaban la situación del rector, ¿no? Que firmó el presupuesto y después, bueno, esa es la misma lógica, que lo acaban de declarar persona no grata. No es una discusión que haya prosperado en el contexto argentino, pero hubiera debido hacerlo, ¿no? Y eh, tendríamos que haber llegado a esa misma, a conclusiones en sintonía con eso. Eh, y por último, el tema del legalismo. El legalismo es algo que yo creo que forma parte del sentido común político de muchas generaciones que apuestan todas las fichas a lograr la justicia a través de la reforma legislativa, en un contexto donde el sentido común legalista está presente en todas las esferas de la vida. Es muy difícil salirse de ahí. Yo sé que en un contexto donde yo no era todavía activista, se daban estas discusiones entre, sobre todo en el feminismo y espacios gay lésbicos, entre autonomistas e institucionalistas, en el contexto en el que, o en el momento en el que yo me inserté en el mundo del activismo, había ganado la línea institucional, de promoción de transformaciones desde ese lugar del Estado, pero sobre todo mediante la sanción de leyes. Y es algo interesante porque, bueno, en Argentina las marchas del orgullo siempre implican un proceso de negociación y discusión muy grande a propósito de las consignas, y en las mismas consignas se puede ver cómo a partir de un determinado momento lo que se pedía eran leyes. Y es raro porque vivimos en un contexto donde sabemos que a veces las leyes no pasan, se cajonean, o las aprueban y no las reglamentan, o las reglamentan sin presupuesto, o las reglamentan con presupuesto, pero el presupuesto nunca llega o no las cumplen. Y sin embargo seguimos invirtiendo toda nuestra energía en la promoción de leyes, y una vez que esa ley es sancionada, pareciera que la justicia ha sido alcanzada y no se desarrollan ni mecanismos de monitoreo, ni de rendición de cuentas, ni otras líneas de activismo que apunten a resolver esos problemas urgentes que, bueno, derivaron en que las personas buscaran una ley en primer lugar. Entonces yo creo que en contextos de ultraderecha es necesario revitalizar
el ejercicio de la crítica, no una crítica destructiva, creo que hace falta asomarse al abismo para hacer del abismo un umbral, y que hay que revisar la estrategia legalista como criterio para reconocer injusticias y como camino privilegiado hacia la justicia social, porque evidentemente no llegamos ahí. Em, y sobre todo porque hay hay un montón en realidad de fenómenos que no queremos que regresen. Es todo. Gracias. Muchas gracias. Ah, bueno. Bien. ¿Tenés micrófono? No, ¿Qué pasa? no, ya me había olvidado, de hecho. Igual tengo una voz un poco fuerte. Para la gente del- ¿Se escucha bien ahí? Me traje algunos apuntes y que no respetan mucho las preguntas, porque yo siempre hago lo que quiero. Un placer para quienes no conocía. Yo soy una compañera militante sindical y feminista y no milito en el Frente Amplio, pero siempre me siento muy bienvenida en la casa de las compañeras y compañeros, y un poco porque venimos trabajando en esta lógica siempre del bloque social y político de los cambios, como pensar en transformar el mundo de alguna manera, pero también soy parte de esa generación que planteaba Anita de ya no estar dispuestas a bancar cualquier cosa o para sostener un espacio, ¿no? Y me había traído preguntas que van mucho en este sentido de las dificultades que tenemos a veces en esto de no hacerle, ya me dio calor hablar 2 segundos, en esto de no hacerle el juego a la derecha. A nosotras, en Uruguay, cuando apareció Manini Ríos, por ejemplo, se planteó que era algo que habíamos construido las feministas. Esos sectores más conservadores siempre, desde la izquierda se termina respondiendo que tiene que ver con que eso, o nos pasamos 3 pueblos, o ya avanzamos demasiado, estamos más pasada de viva que otra cosa. Y eso es algo que también se plantea, o sea, se le ha planteado al movimiento sindical con incluso los avances de derechos de la clase trabajadora, ¿no? Es algo que vienen estas olas conservadoras que quieren llevarse los derechos laborales, la flexibilización laboral y todo, porque Uruguay es tan caro, y es caro porque tenemos derechos laborales y salarios que tampoco alcanzan para llegar a fin de mes, pero parece que estamos arriba de un pony tremendo. Entonces, yo, la verdad, estoy en un momento además bastante indignada con la fuerza política, y esto me parece que es de orden decirlo. No tengo acá el pin por Palestina, pero eso es una de las tantas cosas, y porque además quienes no militamos en el Frente Amplio, pero sí votamos y tenemos una perspectiva de izquierda, también duelen algunas cosas, ¿no? Duele una tibieza que hay. Yo comparto esto que planteabas de un poco la ansiedad y ver cómo se gestionan las ansiedades, y de todas maneras hay una quietud que también es atomizante. Y las respuestas que estamos viendo son muy complejas porque está esa tendencia a irse para el lado del centro, ¿no? Cuando algunas entendemos que tendría que ser el camino irse un poco más a la izquierda y poder plantearnos algunas cosas. Y porque además en la búsqueda del consenso y en esto de no hacerle juego a la derecha, las personas que terminamos perdiendo somos quienes tenemos una disidencia, sea disidencia ideológica, sexogenérica o lo que sea, ¿no? Quienes estamos, el consenso lo que busca, o la unanimidad lo que busca siempre es aplastar un montón las diversidades que hay. Y tiene un costo muy caro incluso salir a dar debates públicos, porque es eso. A mí me pasó, yo siempre acompaño a personas que están siendo víctimas de situaciones a nivel laboral o a veces situaciones de violencia de género, etcétera. Y me pasó era un militante de un sector político partidario del Frente Amplio, y empecé a atomizar a la fuerza política porque eran 2 militantes y se terminó expulsando a la compañera y no a la persona que ejercía la violencia. Entonces, cuando me dicen, ¿pero y esta qué es, Santi, qué? Digo, no, señores, estoy planteando algo que tendría que ser de orden. Y no me refiero a expulsar en sí, sino, bueno, mientras se hace la investigación y todo, ¿cómo generamos el mecanismo para garantizar que no sea la persona que está denunciando la que quede expulsada del espacio?
Y en esto me lo traía y pensaba en esta cuestión de qué plantear hoy, y a mí lo que me gustaría plantear es las preguntas que nos estamos haciendo en realidad. ¿Qué margen estamos dando para los cuestionamientos internos en los espacios de militancia? Me parece que esa es una cosa importante, y lo digo como una militante sindical que también cuestiona su interna sindical, porque la verdad estamos lejos del FAPIT, como plantean desde la derecha, pero sí hay cuestiones que se reproducen de la misma manera en los partidos políticos y en los sectores de izquierda y en el movimiento sindical. Y los pongo en esta misma balanza porque se supone que ambos quieren transformar el mundo para que sea un lugar más lindo para todas las personas. Entonces, son cosas que me parece que nos tenemos que poder preguntar. Y ahí también cuestionarnos el cómo nos autopercibimos, como organizaciones, como espacios colectivos y como militantes. Yo estoy de acuerdo en lo de la ética revolucionaria, pero no esa ética revolucionaria. Me parece que tenemos que cuestionarnos también con quiénes estamos militando al lado y qué estamos dispuestas a hacer o incluso a transitar por el bien de la herramienta, ¿no? Porque a veces esas herramientas se han vuelto máquinas de picar carne, son súper hostiles para muchas personas los espacios de militancia. A mí me pasó que en esto del sincericidio, bueno, yo milité, no milité en el Frente Amplio, sí milité porque entendía que era el tiempo para la primera presidenta mujer, una duda histórica de nuestro Uruguay totalmente subrepresentado, y fue dolorosa también la campaña. Esos meses de campaña fueron extremadamente dolorosos y todo, y pensar, lo único que hacía era tipo, quiero abrazar a mis compañeras del FA, porque la verdad que qué jodido estar dejándolo todo en una estructura que pareciera que no nos quiere tanto. Por lo menos no a las feministas, bueno, yo también, el resto de los colectivos. Y también lo planteo como sindicalista. Creo que desde el movimiento sindical a veces se quiere mucho más a la fuerza política de lo que la fuerza política quiere al movimiento sindical. Entonces, me parece que está bueno el poder generar estos espacios, el poder problematizar, pero eso, yo quiero quedarme, no puedo traer muchas certezas porque estoy en un momento también en el que me estoy haciendo preguntas todo el tiempo sobre esto. No, nosotros también. ¿No? Por eso me parecía como importante. Y ahí hay una cuestión que me pasa un montón, que es cuáles son las herramientas también que tenemos. Sé que las compañeras y compañeros, compañeras dentro del Frente Amplio han venido peleando por tener protocolos, por tener espacios seguros, pero esos espacios seguros y esos protocolos funcionan y el límite es que no sea un compañero mío, que no sea alguien de mi sector, que no sea alguien... Siempre hay como una limitación. El yo sí te creo tiene una limitación tremenda. En el movimiento sindical pasa también. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es un delegado sindical y viene un compañero, compañera de trabajo y te dice que hay una persona, un mando medio, un gerente, lo que sea, que te está acosando, bueno, le vas a ir a preguntar a la gente, a ver cuál es tu campana. No le preguntás porque entendés que hay una relación de poder que es desigual y que por tanto vos le vas a creer a tu compañero. Bueno, eso, por más de que se pueda entender a nivel teórico que hay una desigualdad estructural y una diferencia de poder entre varones y mujeres, y la verdad le ponemos un montón de duda a lo que nos está transmitiendo la compañera. Esto que también es muy eslogan, pero que se plantea, ¿no? Todas conocemos a una mujer que ha sufrido violencia, que ha sufrido situaciones complejas, no así varones que la ejercen, varones cis que la ejercen. Entonces, esto a mí me hace como preguntar y cuestionar un montón de cosas sobre los espacios, y igual, a ver, digo todo esto y no pareciera haber, por lo menos a mediano o corto plazo, una fuerza política que pudiera llevar alguna de las reivindicaciones que entendemos del campo popular, algo, ¿no?, diferente, que se pueda construir. Estamos lejados de eso, porque además Uruguay es un país extremadamente conservador y tradicional. Entonces, pero sí es el mejor país. Eso dicen, yo no estoy tan convencida, no estoy para nada convencida. Pero claro, hoy en día parecía que no hay una herramienta que pudiera trascender estas cuestiones y seguimos pensando en el Frente Amplio. Por eso vengo para acá, más allá del cariño de las compañeras. Pero sí me parece que es importante que podamos cuestionarnos o quedarnos con esta pregunta de cuál es la organización que construimos todos los días y con quiénes también la hacemos. Yo no creo que haya que expulsar a todas las personas, sí creo que a todas las personas que ejercen violencia,
pero ¿qué se hace? ¿No? Nosotras, cuando empezamos a discutir los protocolos de actuación en casos de acoso y violencia en los sindicatos, pensábamos mucho, y era una pregunta principalmente de compañeras de sindicatos masculinizados, lo que tenía que ver con qué hacemos con los varones. No sé qué hacemos los varones, mandamos una escuelita, no sé qué se hace en este caso. Tengo un montón de dudas con eso. Entiendo que la lógica no puede ser ni la expulsión, ni armar un gueto de violentos, que bueno, que sobreviva el más fuerte, pero de todas maneras, tampoco tengo todos los... Así que yo acepto la interrupción también. Estoy de acuerdo. No sé qué dijo, pero estoy de acuerdo. No le gustó lo del gueto de los No, era irónico. Yo no estoy proponiendo esto que no salga así porque no era la intención. No, lo que planteo es que realmente nos falta como discutir un montón de cosas en eso. Sí creo que existe una necesidad urgente de poder repensar la organización y cuáles son los límites del progresismo y también los límites de nuestras propias organizaciones, ¿no? Y también como militantes hasta dónde estamos dispuestas o no a llegar en eso. Escuchando a la análoga, entiendo que hay una cuestión generacional también probablemente, que por eso me estoy haciendo estas preguntas, porque no estoy dispuesta a estar a cualquier costo en todos los espacios. Pero es algo que me parece que es importante pensar, los protocolos para qué, los espacios para qué, el sí te creo hasta cuándo, en dónde, coso. Me parece que esto es lo que va a permitir pensar en un frente amplio, o sectores políticos o fuerzas de izquierda que puedan ser realmente transformadoras de la sociedad, porque también escuchándoles a ustedes me quedaba con esto que lo hemos conversado muchas veces. Creo que hubo un momento en que la gente estaba convencida de impulsar la agenda de derechos porque parecía que iba a traernos mares de votos, que evidentemente no los iba a traer. La cuestión es, porque no trayera ese mar de votos, no había que hacer las cosas, no había que generar los cambios necesarios, no se tiene que seguir apostando a eso, porque realmente vamos muy pocos meses del nuevo gobierno y de vuelta, sé que hay que gestionar las emociones y las ansiedades, pero veo con mucha preocupación una ida hacia el centro que la verdad, a mí por lo menos no me representa, no me hace sentir cómoda. Cuando decís, bueno, ¿qué me importa? Si ella no milita el Frente Amplio, ¿por qué se tiene que sentir cómoda en esto? Pues bueno, soy de las que vota también, y soy de las personas que milita todos los días para tratar de transformar esta realidad. Entonces, de vuelta, me leí todas las preguntas, pensé, armé millones de cosas y después terminé borrando todas las notas y dije, voy a ir más con otras preguntas que tienen que ver en eso, en qué estamos dispuestas a hacer para transformar el espacio y para que realmente estas herramientas sean unas herramientas de transformación social y no espacios, y no ser un partido más tradicional, ¿no? Porque además en el Uruguay está esa cosa de los partidos tradicionales y bueno, el Frente Amplio se está transformando en eso, ¿ya lo es? No sé, para preguntar algo. Y me quiero quedar con lo último, yo por lo general trato de sintetizar y además hablo rapidito, así que los 15 minutos me sobran, nada más me interesa para escucharles, pero sí lo estuvimos conversando el otro día un poco con algunas compañeras por lo que pasó, en Soriano, Fraiventos, el asesinato de 2 criaturas a mano de la violencia vicaria, un tipo que realmente quería ejercerle un daño a la madre de las botijas. Y quedaron, la verdad para mí fue muy doloroso todo, creo que para la mayoría de quienes estamos acá debe haber sido extremadamente doloroso eso. Y fue más doloroso porque veíamos discursos que capaz, yo no sé si es que habían desaparecido por un ratito, o capaz que estaban re escondidos y de repente dijimos, se rompió la impunidad, podemos decir lo que se nos cante, pero eran terribles, ¿no? Nunca habían sido así de impunes, así de explícitos. No había sucedido antes. Fue demasiado, o sea, de esto a volver a hablar de un crimen pasional, o sea, se habló, no se dijo crimen pasional, porque eso sí es una expresión que queda fea, pero lo que se estaba planteando tenía que ver con eso. Entonces, a mí me hizo reflexionar muchas cosas, me hizo enojarme con mucha gente además, me hizo enojarme con muchas mamás además, porque veía muchas mamás defendiendo que sus hijos no eran así, nadie dijo que tus hijos eran así, porque salían, ¿no? Pero era como esa cosa, y de vuelta pienso en esto, en esto de la autopercepción, de qué doloroso es ver lo que tenemos al lado, lo que tenemos, ¿no? Y
Y lo traigo en realidad esto porque creo que el mayor desafío, y ahí sí es una de las preguntas, la última para ser exacta, de los mayores desafíos que hay, que tenemos en este momento, creo que tiene que ver con volver a recuperar un terreno que estamos perdiendo, ¿no? Que es el de la discusión en todos los territorios y en todos los espacios. Yo, la verdad, después que pasó esto, me peleé con medio sindicatos del que integro, o sea, me peleé, me fui a los grupos re quemada, dije, me voy, vuelvo en unos días, porque después volví tranquila, pero estaba, la verdad, extremadamente, sentía mucho dolor porque no había visto, no me había chocado con algo tan masivo en eso del discurso regresivo. Entonces, estuvimos conversando un montón con compañeras de cómo buscarle la vuelta a esto, de cómo es necesario que desde el movimiento feminista y los sectores de izquierda no se abandone esta cuestión pedagógica, ¿no? Y el intercambio cotidiano, y eso es por un lado. Y por el otro también pensé en que las feministas, con todas las contradicciones que tenemos, yo las comparto, creo que en Uruguay sí no hay tantas expresiones, son una cuadra, para ser exacta, en Montevideo, de las que se llaman separatistas, que son expresiones de odio, y así lo hemos podido manifestar muchas compañeras cada vez que hemos tenido la posibilidad. Por eso también hablamos de la construcción de la manifiesta, ¿no? En esto de poder pensar en definir algunas cosas, porque si no al final todo es feminismo y todo no sé qué, y yo la verdad no sé, no estoy tan convencida, pero, pero bueno, más allá de eso, como que nos estuvimos cuestionando que nosotras dentro del movimiento feminista hemos logrado construir referencias y un espacio donde poder canalizar algunas cosas, que realmente creo que hoy en día los varones cis no lo tienen, y eso es una cosa preocupante, al punto que entiendo que eso lo que está generando es una reacción tan conservadora. ¿Por qué se están volcando tanto a la derecha? Cosas? Porque en realidad también no hay referencias muy claras dentro de la izquierda que puedan transmitir algunas cosas, o por lo menos no se les da la visibilidad. Creo que va más por ahí. Pero no sé, también me lo cuestiono porque me parece que en esto de poder pensar cómo vamos a construir el mundo nuevo que desearíamos, también tenemos que pensar en cómo vamos a ir trabajando con todas las personas y qué espacios podemos encontrar para poder debatir. Yo creo, nosotras lo cuestionamos mucho dentro del movimiento sindical cuando los compañeros empezaron a venirnos a plantear lo de sí ir a la marcha, sí, si no ir a la marcha, no sé qué. Está. Nosotras ahí, yo en particular siempre les ponía el ejemplo, nosotras a las movilizaciones del movimiento sindical, a hoy en día podemos encabezarlas, antes no las podíamos encabezar tampoco. No las podíamos encabezar porque la verdad que el acoso que sufrías en la movilización estaba heavy para las compañías de comercio y los servicios, ¿no? Entre el consumo de alcohol y no sé qué, era un ambiente bastante hostil. Entonces, nosotras siempre terminábamos como al final, ¿no? Y bueno, terminamos buscando los espacios, disputando también, entendiendo que ese lugar tenía que ser nuestro. Creo que ahí hay una responsabilidad que tienen los varones en particular de poder también empezar a construir espacios más amigables, pero no es la cuestión de tipo, ay, pobrecito, qué horrible las mujeres y las feministas, sino de poder pensar en la construcción de un nuevo yo y de las nuevas masculinidades, como lo que se quiere plantear en ese sentido, pero me parece que tiene que ser un rol importante, ¿no? De la misma forma que cuando nosotras en el movimiento sindical, a través de los consejos de salario, peleamos para que hayan cláusulas de corresponsabilidad, que sean de verdad de corresponsabilidad y no el invento que hicieron básicamente, y apostamos a que los compañeros aprovechen lo que existe. Nosotros insistimos pila, el subsidio parental, menos del 2% de los papás lo agarran, ¿no? No lo toman. Entonces nosotros insistimos esto en los talleres, no sé qué, bueno, creo que hay una cuestión también que tiene que haber de poder buscar espacios o construir espacios que permitan poder tener un pienso diferente y tal. De vuelta, no, vengo de días, la verdad, bastante complicados y con bastantes excepciones y dolores adentro, entonces me parece a veces como medio difícil. En otros momentos tengo más claridad como para poder tirar cosas. Hoy me siento más en la cuestión de que me gustaría poder tener preguntas, poder hacernos preguntas que nos interpelen realmente y ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar en tal espacio o tal otro,
y cómo construimos espacios que realmente sean lindos y sean amigables para todas las personas, que creo que en este momento realmente no los tenemos. Y me quiero quedar con esto último que planteaba, porque no fue de lo último que planteaste, pero me pareció genial esto de quiénes están gobernando las fuerzas políticas o quienes están al frente de los espacios, ¿no? En un país más que adultocentrista, gerontocrático, donde en realidad, y a nosotras en particular, nos pasa que sos una botija hasta los 40 y algo, y después sos una vieja de mierda. Entonces, ¿qué pasa en el medio con esto? Bueno, ¿qué lugares se construyen para las personas y para que realmente entendamos que nuestra voz tiene la misma importancia que la de cualquier otro, ¿no? Que no estoy diciendo que con esto la opinión es más importante que la ciencia, que también, ¿no? No, porque yo tengo un pariente y por eso las denuncias falsas son todas. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de cómo valorizamos y podemos hacer sentir que todas las personas pueden aportar algo para transformar la sociedad. Y bueno, me quedo por acá ahora y nada, no sé si se armó un lindo rock and roll ahí, estoy dispuesta a cosas. Y dejo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora abrimos. Puede salir una ronda.